he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu rostro sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu rostro sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Gloria al Señor. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por la bendición que me concede en esta mañana de compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. Doy la bienvenida a todos los hermanos que pueden visualizar este culto en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que allá desde su casita tiene esta bendición de escuchar la palabra, de escuchar el culto de una forma muy reducida, pero igual nos trae a nosotros al corazón eso tan necesario que es el alimento espiritual. Así como nosotros sin comida no podemos vivir, espiritualmente sin la palabra del Señor tampoco podemos sobrevivir. Por eso nos preocupa mucho en este tiempo muchos hermanos que no tienen la posibilidad de escuchar los cultos, porque no tienen un celular con tecnologías mínimas como para siquiera escuchar los audios de WhatsApp. Y sé que hay gran cantidad de hermanos que tienen este inconveniente. Por eso la invitación desde hace algunos días es que si usted sabe de algún hermanito que viva cerca de usted, ahí un vecinito, que no puede escuchar los cultos, que no está recibiendo la palabra, por falta de tener acceso a estos medios de comunicación, comparta con él la palabra del Señor. Si usted no le da para reunirse con él por motivos de bioseguridad, entonces haga el medio. Permita que él en otro momento escuche el audio que usted tiene en su teléfono, pero que ese hermanito también escuche la palabra del Señor, porque así como usted y yo necesitamos ser instruidos, toda la iglesia necesita escuchar la palabra del Señor. Recordemos que es la palabra del Señor la que nos mantiene con fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Asimismo, la fe se disipa cuando no recibimos la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nuevamente me corresponde a mí la escuela dominical con ustedes. Mi papá tuvo que viajar por cuestiones de la finca y eso. La mayoría de ustedes saben que él tiene una finquita y hace ya muchos meses por tema de esta pandemia que no había podido ir. Y bueno, se presentó la oportunidad y me pidió que compartiera con ustedes la escuela dominical, la enseñanza en esta mañana. Y aquí estoy dándole gracias al Señor por la palabra y por la oportunidad y el espacio. Entonces ya sabemos que el hermano Albeiro no está. Posiblemente llegue en el transcurso de la semana. Se fue desde ayer sábado, en las horas de la mañana, y creo que debe llegar
miércoles más o menos, para el culto de enseñanza creo que lo vamos a tener nuevamente, si Dios quiere. Entonces oremos por él para que Dios vuelva y lo traiga. Está con mi mamá y creo que la hermana Leonora Bendaño también los acompaña. Entonces es una bendición que ellos tengan esa oportunidad y que Dios los bendiga y vuelva y los traiga con bien. Vamos a elevar en esta mañana palabra de oración por todas esas necesidades que nosotros tenemos. Recordemos, hermanos, que aparte de este tema de la pandemia, que gracias al Señor, la iglesia en Santa Fe ha sido sin afectaciones directas. Me refiero a que hasta el momento no tenemos ningún registro de un hermano que esté padeciendo COVID y ni lo tenemos, ni que se haya contagiado, ni que se haya muerto por eso. Entonces hay que orarle al Señor que siga protegiendo la iglesia y que si algún hermanito le da esto, pues por lo menos que Dios le proteja la vida. Y si no fuera el caso, si se nos llegó la hora, porque es que hay que entender las situaciones, si Dios permite que a nosotros nos dé eso y nos muramos de eso, porque varios pastores se han muerto por esto, es porque ya hemos terminado la carrera. Recordemos que el apóstol Pablo habla de todas estas promesas, que nosotros no nos tenemos que angustiar por la muerte como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos una esperanza gloriosa. Y él expresa estas palabras diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros lo que hacemos es estar preparados. Dios cuida a la iglesia y si todavía no es nuestro tiempo de partir, Él nos va a seguir protegiendo, nos va a seguir ayudando económicamente. Oremos por la economía de la iglesia, que a pesar de toda esta circunstancia, Dios siga respaldando económicamente a cada uno de nuestros hermanitos para que podamos seguir sosteniendo la obra y sosteniéndonos nosotros, podamos participar de todas esas bendiciones que tenemos como pueblo de Dios en ofrendas, diezmos y todo aquello que nos corresponde, pero que viene a través de la bendición que Dios nos da. De lo que hemos recibido de su mano, de eso damos, pero para dar tenemos que recibir. Entonces hay que decirle al Señor que siga bendiciendo la iglesia económicamente, y si usted sabe de algún hermano que esté enfermo, preséntelo en oración en esta mañana al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, delante de ti estamos en esta mañana, Señor Jesucristo, agradeciendo su misericordia, su amor, su bondad, que usted todos los días permite que nosotros nos regocijemos en su presencia, que vivamos refugiados en su espíritu, en su presencia, que usted nos cobije con su gloria y que el mal no toque nuestras vidas, que ninguna plaga toque nuestra morada, sino que usted es el que nos protege y nos ayuda. Señor Jesucristo, en esta hora te rogamos la bendición, que usted nos dirija, que usted nos ayude. Hoy estamos en esta escuela dominical porque usted nos regala la oportunidad de escuchar su palabra y de ser instruidos, Señor Jesucristo, y nos presentamos delante de ti para rogar por tantos hermanos que necesitan su ayuda, algunos porque esta situación se ha alargado y espiritualmente están cansados y débiles porque no han podido alimentarse con su palabra. Te pido por ellos, fortalece sus corazones, Señor Jesucristo, que las circunstancias no los obliguen a apartarse de ti, sino que a pesar de lo que suceda, ellos se aferren de su mano, busquen su presencia y se enamoren más de usted, porque ahora que vivimos calamidades como estas es cuando más tenemos que acercarnos a su presencia. Señor, te pido por la economía de mis hermanos. Si hay algún hermano que esté padeciendo, Señor, económicamente, bendícelo, Señor, que cada uno de tus hijos seamos protegidos, que nuestra economía se mantenga, Señor Jesucristo, que nada nos haga falta como hasta ahora.
hora ha sucedido, porque no conozco ninguno que podamos decir que nos ha faltado algo, Señor, en medio de estas circunstancias. Usted siempre nos ha bendecido y por eso te pido que nos sigas bendiciendo. Señor, si hay algún hermano enfermo, sánalo, Señor. Si está enfermo físicamente, devuélvele la salud. Y si hay algún hermano débil espiritualmente, fortalécelo, Señor. En este momento nos vamos a disponer también para escuchar su palabra. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que usted sea hablándonos en esta hora, que pongas en mí palabras para que tu iglesia escuche una palabra de refrigerio, que nos ayude, Señor, una palabra que nos oriente, que nos instruya y que nos haga más hábiles espiritualmente para evadir las artimañas del diablo y para presentarnos diario firmes delante de ti. Señor Jesucristo, bendícenos y háblanos en esta hora, Rey eterno. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a pasar ya ahora a una parte muy importante, y es la predicación de la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura de un versículo muy conocido, pero que en esta mañana vamos a usarlo para hablar de un tema poco usual. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor: y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, el tema que vamos a compartir en esta mañana titula La profecía. Como hemos venido escuchando últimamente una serie de dominicales y enseñanzas por parte de nuestro pastor, que han sido titulados bajo el tema Un mundo en vía de extinción, hablando de la necesidad de estar preparados para la venida del Señor, porque este mundo está en vía de extinción y su extinción se acerca. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esta temática, pero que se sale un poco de las enseñanzas. Pues al fin y al cabo las enseñanzas las trae el pastor y yo no soy el pastor, pero que también se puede tomar este tema como parte de ese pensum. Entonces vamos a hablar de la profecía. ¿Por qué vamos a hablar de la profecía? Porque lamentablemente, se tiene que decir así, hay hermanitos que hoy en día, nos dejamos confundir por cuestiones que vemos en internet, que nos comparten a través de redes sociales, de profecías supuestas de alguno y de otro. Yo recuerdo hace algunos años que hablaban de las profecías mayas y del calendario maya, y hablaban de las profecías de Julano y de Perano. Por ahí todavía se mencionan mucho las profecías de Nostradamus y otra cantidad de personajes históricos. Últimamente resultaron con un niño indio que supuestamente hace profecías y adivina lo que viene para el futuro. Entonces, es necesario que nosotros como Iglesia del Señor, esto que es una escuela dominical en la que nosotros aprendemos doctrina más que una predicación, es necesario que nosotros tengamos no solamente los argumentos, sino también las bases bíblicas para defender
lo que creemos actualmente y lo que Dios necesita que nosotros escuchemos. Entonces, hablando de lo que es una profecía, el diccionario nos dice que es una predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Una predicción. Cuando hablamos de predecir es algo que todavía no ha pasado, que es a futuro. También nos dice que es la acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Entonces, hermanos, nosotros a veces cuando nos hablan de profecías, nos imaginamos que la profecía es algo que Dios utilizó con el pueblo de Israel para hablar al pueblo de Israel únicamente y que no habían sino profetas dentro del pueblo de Israel. Porque recordemos que unos eran los profetas y otros eran los sacerdotes. Los profetas eran hombres de Dios, varones de Dios, pero que nada tenía que ver con la tribu de Leví. No eran los sacerdotes, pero aún así eran hombres que Dios en su momento había escogido para transmitir un mensaje. Entonces, resulta que a veces nos viene como la idea a la mente de que la profecía era algo exclusivo del pueblo de Dios. Y resulta que no es así. Profetas habían en todas las naciones del pueblo antiguo. Y cada uno daba profecías de acuerdo a sus creencias y a sus dioses. Por eso hoy para nosotros es difícil entender cómo el pueblo de Israel no se arrepentía cuando los profetas de Dios les hablaban. Y decimos, qué gente tan dura, qué gente tan incrédula. Pero resulta que es que había tantos profetas en toda parte que hablar de una profecía era algo común en las épocas de los patriarcas del pueblo de Israel. Era algo común para ellos. Voy a leer una profecía de Neferti, que era un sacerdote egipcio, para que veamos que la forma como se componen las profecías paganas y que no tenían nada que ver con Dios, eran incluso parecidas en su forma a como se describen las profecías en la palabra del Señor. Dice, del sur vendrá un rey de nombre Ameni, hijo de una mujer de la tierra de Geti, hijo de Gen. Él se colocará la corona blanca, tomará la corona roja y la ensamblará para unir la doble corona. Él propiciará la voluntad de los dos señores con aquello que él desea. La tierra será incluida en su sentimiento, los remos que permiten navegar, la gente que se regocija en la voluntad de su reinado. El hombre de bien honrará su nombre eternamente. Eso es una profecía egipcia. No tiene nada que ver con la palabra del Señor. Pero la menciono en esta hora para que veamos que en las épocas de los profetas habían muchos profetas diferentes. Y en la Biblia encontramos que el Señor tenía algo especial con el pueblo de Él, y era que las profecías del pueblo de Dios se cumplían. Porque los profetas egipcios y filisteos y todos aquellos se basaban en acontecimientos que ellos más o menos podían calcular, como lo hacen los profetas de hoy, los famosos profetas de internet. Analizan la situación, la circunstancia y tratan de adivinar qué va a suceder basado en eso. Y se hacen llamar profetas o que enumeran profecías, pero no son más que análisis y cálculos minuciosos de lo que puede pasar y tiran el caricello.
a que se les cumpla o a que no, pero hacen el intento. Eso hacían esos profetas. Pero los profetas del pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios venía en ellos, sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ellos empezaban a profetizar y a decir una cantidad de cosas que iban a suceder, que a veces ellos ni siquiera entendían. Pero como era inspiración directa de Dios, se cumplía. Y así mismo como pasa hoy, mucha gente en el pueblo de Israel no creía. Así ellos fueran inspirados directamente por Dios. Es muy fácil juzgar las profecías a pasado, porque yo a pasado puedo saber si se cumplieron o no. Hoy nosotros hablamos de las profecías de la Biblia, porque sabemos que se cumplieron al pie de la letra y sabemos que fueron certeras, pero para la gente que la vivía en su momento, ellos no sabían qué iba a suceder, y asimismo como hoy somos incrédulos, en ese tiempo también lo eran. Entonces en Números capítulo 11, versículo 25, encontramos que empiezan a aparecer las primeras profecías que nos menciona la Biblia. Y sucede cuando el pueblo de Israel le pide carne a Dios estando en el desierto. Y Dios le dice a Moisés que reúna a 70 varones principales del pueblo de Israel, que sean hombres de renombre. Y cuando ellos se han reunido, dice la palabra del Señor que descendió el Espíritu de Dios en forma de nube, y de la nube salió Espíritu de Dios y vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Y algunos pudieran creer que era una emoción del momento de ellos ahí, pero resulta que en el campamento se habían quedado 2 varones que no habían llegado hasta donde estaban el resto, y que no estaban presentes en el momento en que la columna de nube desciende sobre el pueblo, y aquellos estando en el campamento empezaron a profetizar también. Y dice que algunos vinieron corriendo a decirle a Moisés que aquellos 2 estaban profetizando en el pueblo. Y eso era una muestra de que como habían sido escogidos, estuvieran donde estuvieran, Dios los había puesto a profetizar. Pero ello sucedía no porque aquellos hombres se llamaran a sí mismos profetas, sino porque Dios en su momento venía sobre ellos y los ponía a profetizar. Caso muy distinto de varones como Jeremías o como Isaías o como Samuel o como Elías o como Eliseo, todos aquellos que nos menciona la palabra del Señor como profetas, porque aquellos tenían la presencia de Dios en sus vidas y la buscaban de forma constante y no profetizaban una sola vez, sino que Dios los respaldaba. Hablando de Samuel, dice la Biblia que Dios no dejó caer a tierra ni una de sus palabras, sino que todo lo que saliera de la boca de Samuel, Dios lo afirmaba, porque era un varón de Dios y lo que él decía era inspirado por Dios. Pero hermanos, así como mencioné ahorita, no solamente en el pueblo de Israel habían profetas. Recordemos que por allá en Números 22 nos hablan de un varón llamado Balaán, de un hombre llamado Balaán, que era un profeta y era malo. Era malo. Y no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Y que fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel. Mire qué tipo de profeta era. Algunos dirán, pero es que dio profecías, inspirado por Dios o por parte de Dios. No, Dios lo tuvo que usar en su momento para que profetizara a favor del pueblo de Israel, no porque fuera un hombre de Dios, sino porque la misión de aquel era maldecir al pueblo, y Dios no iba a permitir que alguien viniera a maldecir al pueblo de Israel. Entonces a las malas Dios lo obligaba a decir cosas buenas,
en pro del pueblo, pero era un profeta malo. Tanto que cuando el pueblo de Israel viene y conquista esa tierra, uno de los primeros en matar el pueblo de Israel es Balaán. Porque Balaán, siendo tan malvado y viendo que en su momento no pudo maldecir al pueblo de Israel, aconsejó a los enemigos para que aquellos hicieran pecar al pueblo de Israel sexualmente. Así lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios mató una cantidad enorme, creo que fueron más de 14,000. No recuerdo bien el pasaje porque no lo tenía presente para hablar, pero se me viene en este momento. Que aquel hombre malvado, por eso era malvado, dio profecías acertadas porque Dios lo obligó a que profetizara, pero era un profeta malo. Era un profeta que nada tenía que ver con el pueblo de Israel. Y al final dio consejo para que el pueblo de Israel, a través de Balac, pecara contra Dios en fornicación con mujeres extranjeras. Y por esto Dios mató una cantidad exagerada de hombres en el pueblo de Israel. Y luego Dios toma venganza y aquel hombre también muere más adelante. Pero entonces la misma Biblia nos muestra que no todos los profetas en el tiempo bíblico eran del pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de la profecía y me estoy extendiendo un poquito porque quiero que entendamos de dónde viene para que más adelante nos demos cuenta cómo es que nosotros debemos interpretar las cosas hoy. Entonces, los profetas de Dios profetizaban, o los hombres de Dios profetizaban, porque la presencia de Dios descendía sobre sus vidas y los ponía a profetizar. En primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, nos habla de Saúl. Saúl no era un profeta. Saúl no era un profeta, pero profetizó. ¿Por qué profetizó? Porque en su momento Dios envió de su espíritu sobre él y él, lleno del espíritu de Dios, empezó a profetizar. Y eso lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Podemos leer hasta el 11. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Entonces miremos, Saúl no era un profeta. En su momento fue un rey que más adelante desobedece a Dios y es quitado. Pero este hombre profetizó. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces la diferencia entre los profetas malos, gentiles, y los profetas de Dios era esta: que mientras aquellos profetas se reventaban la cabeza a ver cómo se inventaban una profecía basada en lo que más o menos se conocía y que podía suceder, y que las profecías de ellos no eran exactas, porque no podían dar nombres exactos, ni podían hacer algo exacto, sino que era como tirar el anzuelo a ver qué agarro. Las profecías del pueblo de Israel sí eran directas, como las profecías de Isaías, hablando del Mesías, que fueron profecías que se hicieron 700 años antes de Cristo, pero que se cumplieron al pie de la letra, tal y como se anunciaron. ¿Por qué? Porque la diferencia es que era la presencia de Dios, era el Espíritu de Dios directo que venía sobre estos hombres y los ponía a profetizar. Y muchos de ellos
que fueron profetas como los profetas menores, ni siquiera eran varones de renombre o profetas nacidos entre los profetas, sino que eran hombres que Dios en su momento escogía, como Amós, que era un campesino que en su momento Dios lo escogió para que fuera profeta en el pueblo de Israel. Entonces encontramos también, incluso, para que sigamos con este hilo, que David también profetizó en su momento. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Dice así: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. ¿Qué pasaba allí? Que estaban una cantidad de profetas con Saúl, y ahí estaba David refugiado con ellos, y la presencia de Dios vino sobre ellos, y empezaron a profetizar. ¿Qué decían? La Biblia no lo dice, porque no todas las profecías están escritas en la Biblia, y no todas las profecías eran relevantes para que hoy nosotros encontráramos la salvación, entonces no están ahí. Pero de que profetizaban, profetizaron. Y hasta unos mensajeros que nada tenían que ver con la reunión que envió Saúl a traer no sé qué mensaje, pero que no era cordial, cuando llegaron, Dios los puso a profetizar. Entonces la diferencia, hermanos, es que las profecías del pueblo de Israel eran dirigidas por Dios, porque era el Espíritu de Dios que venía sobre aquellos hombres y ellos profetizaban. Las profecías egipcias, filisteas, gentiles, de cualquier otra parte, eran inventos de ellos. Y resulta que como estamos hablando de eso, de lo que es la profecía, hoy viene a nosotros una cantidad de cosas que nos encontramos por ahí en internet y que traen una cantidad de basura, porque el propósito de estos profetas, entre comillas, es ganar adeptos, es sembrar publicidad, es hacer propaganda, es hacer bulla, es hacer que los reconozcan o que los vean. Es gente carente de reconocimiento que quieren en su momento que los vean y mostrarse que porque hicieron esto y aquello, y siembran conmoción entre los ingenuos que terminan creyéndole. Vamos a leer un versículo en Isaías capítulo 61, ya para terminar con este tema de la profecía en el Antiguo Testamento, donde Isaías dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a ver, apertura de la cárcel. Miremos que el pasaje empieza diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces aquí ya hace la diferencia. Los sacerdotes eran el pueblo encargado de dirigir espiritualmente al pueblo de Israel, pero como los sacerdotes tantas ocasiones se corrompieron al igual que el pueblo de Israel, Dios necesitó tomar varones que no tenían nada que ver con la tribu de Leví y les daba un mensaje concreto, o de arrepentimiento para el pueblo de Israel, o de advertencia de destrucción, o de esperanza, como lo hizo Isaías a través de las profecías del Mesías. Pero eran mensajes que Dios necesitaba transmitir en su momento, porque a través de los levitas no se podía, se habían apartado de Dios. Porque miremos que, por ejemplo, Samuel
que es uno de los primeros profetas que nos menciona la Biblia como tal, nace cuando Elí y los levitas de ese entonces, sus hijos, se apartaron de Dios y se fueron a hacer cosas desagradables delante de Dios, y Dios los tuvo que erradicar. Y de ahí nace de Samuel un joven, un niño que creció en el templo, instruido con todo el conocimiento de la palabra, un profeta de Dios llamado directamente por Dios para ser útil en las manos de Dios. Entonces está esa particularidad. Algunos profetas fueron de la tribu de Leví, fueron sacerdotes como Esdras, pero no todos lo fueron, y la mayoría de los profetas fueron hombres que no tenían nada que ver con la tribu de Leví, pero que fueron hombres que Dios usó para transmitir un mensaje necesario. Entonces, hermanos, hablando ya hoy a la iglesia de hoy, nosotros tenemos que entender que ya no vivimos en las mismas circunstancias, que nosotros ya no vivimos en los mismos acontecimientos del pueblo de Israel antes de Cristo, porque nosotros ya somos testigos del nacimiento del Mesías, nosotros ya somos testigos del nacimiento y del cumplimiento de todas las profecías que están escritas en la palabra del Señor. Y que a estas alturas sabemos por la palabra del Señor que ya no vivimos el principio de los tiempos, sino el final de los tiempos. Y nos dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosa, a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice estas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hermanos, hoy me da tristeza cuando los hermanos, cuando los jóvenes de la iglesia empiezan a mencionar, es que mire las predicciones de este fulano y de aquel perano, que va a suceder esto y aquello y que lo uno y que lo otro. Eso era lo que se predicaba estos días, el hermano Albeiro, hablando de estas temáticas, de la apostasía. Fue una de las primeras enseñanzas de estas que vienen en esta sesión del mundo en vía de extinción. Nos hablaban de la apostasía. Y aunque la apostasía es hablar mal de nuestra fe conociéndola, también asimismo aparecen profetas que supuestamente vienen con una enseñanza de lo que va a suceder y causan conmoción entre la gente que ignora las escrituras. Pero aquí lo triste es que a veces los hermanos se dejan confundir por estas cosas. Y nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y para dónde vamos. Y cuando a nosotros estas cosas nos confunden, es porque no sabemos bien qué es lo que tenemos que escuchar. Entonces, hermano, usted, si entiende la palabra del Señor, no es para que se ponga a difundir por redes sociales que es que el fin del mundo es dentro de tantos días, que es que va a pasar un terremoto en tal parte dentro de tantos días porque lo dijo fulano de tal. ¿Qué importa que suceda lo que suceda? Nosotros tenemos que estar seguros de en quién hemos creído y qué es lo que tenemos. Porque ¿sabe qué nos dice la palabra del Señor? Para que no nos dejemos engañar. Porque, hermanos, vean, hay muchas corrientes religiosas que hablan de profecías. Incluso aparecen en internet
que el profeta Julano de tal, y se hacen llamar a sí mismos profetas y profetizas, y salvaguardan sus enseñanzas o se cobijan en pasajes como el que leímos al principio. Y dicen, no, es que ahora ustedes no creen en las profecías, pero resulta que el Señor Jesucristo dijo a través de Joel que derramaría de su espíritu sobre toda carne y que profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces hoy sí hay profetas y hay hermanitos que dicen, ay sí hermano, vea, la Biblia dice eso, que iban a venir profetas, y vea, entonces vea todo lo que está sucediendo y lo que dicen los profetas. Ojo mi hermano, es que nosotros nosotros no estamos en la época cuando Dios tiene que advertirnos de algo que va a pasar por alguien diferente. No. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo Dios hablaba de muchas maneras y le tocaba usar a los profetas para hablar a ese pueblo de Israel de aquel entonces. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Palabras más, palabras menos, nosotros no tenemos que escuchar sino a Jesucristo. Por eso es que Él dijo certeramente estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, nosotros ya no estamos pendientes de desastres naturales. Sáquese esa idea de la cabeza. Hay momentos excepcionales en los que Dios, queriendo salvar la vida de algún hermano, le puede presentar una visión o le puede hablar en sueños de algo que va a suceder y lo previene. Pero no va a venir el Espíritu Santo a decirle dentro de 15 días voy a ir por la iglesia para que se preparen. Olvídese de esas cosas. En otras corrientes religiosas, hermano, aparecen que profetas y profetizas. Yo recuerdo en cierta ocasión por allá en un pueblo donde yo vivía, que en una iglesia de otra denominación aparecía una profetisa y que le decía al pastor, fuma, fuma, fuma. Y toda aquella iglesia, toda esa denominación empezó a decir, el pastor está fumando. Y lo iban a destituir, que porque la profetisa dijo que el pastor fumaba. Hermanos, y hoy sucede cosas similares en algunos hermanitos faltos de conocimiento, porque eso es falta de conocimiento de la palabra y de estar cimentados en la palabra. ¿Por qué? Porque aparecen hermanos que, hermano, yo tengo una profecía. A mí me da vergüenza cuando un hermano sale con estas cosas. Hermano, tengo una profecía para decir en la iglesia que dentro de tantos días va a suceder esto y esto y esto. Yo no le doy propaganda a esas cosas, porque bíblicamente no hay la base para que yo crea en esas cosas. Si Dios me habla a mí algo excepcional, es para mí, por un acontecimiento particular, porque conozco situaciones que se han visto, como que algún hermano va a abordar un vehículo y la presencia de Dios le habla y le dice, no se suba a ese carro. Pero es porque hay un hecho particular en el que posiblemente va a haber un accidente y en el que ha sucedido y Dios le quiere salvar la vida de ese hermano. Pero no por eso el hermano va a decir, yo soy un profeta y dentro de 3 días va a pasar esto y aquello. Porque hermano, nosotros ya no estamos para creer en esas cosas. Y si usted me dice, bueno, y entonces, ¿cómo lo menciona usted por la Biblia eso que está diciendo? Mire lo que nos dice Hebreos.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque al Señor Jesucristo lo que le interesa, a Dios lo que le interesa hoy es que nosotros seamos salvos. No salvos de un derrumbe, no salvos de un choque de un carro. Si Dios nos necesita con vida para que sigamos anunciando su palabra, pues hará lo que sea necesario. Pero no significa que nos va a poner a profetizar para que algo no ocurra. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa hoy es que nosotros seamos salvos. Y no es salvos de desastres naturales, sino salvos de la ira que viene por parte de él a este mundo. Que nosotros seamos salvos de la condenación eterna. Que seamos salvos en su presencia, yendo al reino de los cielos. Y para ello, ¿cuáles son los profetas de hoy? A los que se refería Joel, y que la gente se confunde creyendo que iba a ser un hombre que iba a aparecer diciendo profecías para dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de 6 meses. Somos nosotros los que hoy, por medio del Espíritu Santo, nos dejamos usar del Señor y hablamos, pero no hablamos lo que creemos que va a pasar, sino lo que estamos seguros que va a pasar. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hoy nosotros no tenemos que andar detrás de profecías y predicciones de cosas, de desastres naturales, sino que nosotros ya tenemos la palabra profética segura, que es el mensaje del Señor Jesucristo de lo que iba a suceder en estos postreros días y de lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos. Entonces, hermano, usted que escucha la predicación de la palabra del Señor, esta enseñanza, nosotros ya no estamos para andar enredados en bobadas del mundo, en tonterías de la gente. Nosotros estamos para que nos pongamos firmes en la presencia del Señor, para que busquemos la presencia del Señor, para que busquemos el Espíritu de Dios, porque es que ya sabemos qué tenemos que hacer para ser salvos. Es apartarnos del pecado y vivir una vida que agrada a Dios, porque hace rato se viene anunciando lo que va a suceder y es la venida del Señor Jesucristo, y es a ello a lo que nosotros tenemos que prestar atención. No estar escuchando ni a los mayas, ni a los egipcios, ni a los hindúes, ni a los chinos, ni a nadie. Escuche al Señor Jesucristo, que hoy nos habla a través de los predicadores, que nos paramos en un lugar y en otro a anunciar la palabra de Dios, a hacer esto de profecía. Pero no nos referimos a que vamos a hablar de profecías así como aparecían en el pueblo de Israel, que eso es lo que la gente se confunde hoy. Y por eso aparecen tantas cosas y la gente asustada por esto y por aquello. Y dicen, no, es que Él constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros profetas, apóstoles. Y hablan de los ministerios. Y es que hay profetas, hermano, hay profetas. Pero es que los profetas de hoy somos los predicadores. ¿Cuál es nuestra profecía? La palabra del Señor Jesucristo, que la anunciamos a todos los hombres y a la iglesia para que nosotros corrijamos nuestra vida, enderecemos nuestros pasos y nos cuidemos para ir a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, no se dejen enredar, que no nos metan gato por liebre. Eso es un refrán. Hoy estamos para que nosotros nos pongamos firmes en la presencia del Señor. ¿Qué cuentos de profetas ni qué nada? Hoy la profecía que tenemos que escuchar es la palabra del Señor Jesucristo. Porque el tiempo de profetas, como decía el escritor a los hebreos, eso fue en otro tiempo.
que a esos padres de la antigüedad les tuvo que hablar a través de los profetas porque todavía no había venido el Señor Jesucristo, pero a nosotros nos hablas a través del Señor Jesucristo, porque a lo que Dios le interesa es que nosotros cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra conducta y nos preparemos para ir al reino de los cielos. Entonces vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por la palabra. Digámosle al Señor que nos ayude a estar atentos a su palabra y a no creer en cualquier cosa, sino en creerle a Él. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque usted nos habla, porque usted nos instruye, porque usted nos enseña, porque usted nos dirige y porque nosotros caminamos en este camino firmes y seguros, porque usted es el que nos instruyó y nos dejó esta palabra profética segura en la cual nosotros hacemos bien estar atentos como a una antorcha que guía nuestro camino. Señor Jesucristo, permite que la iglesia entienda su palabra y pongamos por obra y en práctica lo que usted nos enseña para que cada día perfeccionemos nuestro caminar hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Señor Jesucristo, ayúdanos, Rey del cielo, ayúdanos a caminar en su presencia. Síguenos bendiciendo y que esta semana que inicia usted bendiga a cada uno de mis hermanos y que permitas que todo lo hagamos bajo su control y dirección. En su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, fue una bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos y tengamos una semana guiada por la presencia del Señor Jesucristo.